Venga, pues seguimos aquí en el Más de Uno y desde luego que, bueno, llevamos 2 semanas ya hablando del inicio del curso escolar. Ayer que terminaba con todo lo que tiene que ver con el inicio de curso también en el conservatorio y en el resto de, bueno, formación que se ofrece por parte de la administración pública. Y es curioso, ¿no? Porque durante todos estos días hemos escuchado a la parte política, a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, hablando de cifras récord en inversión en la provincia de Almería, también nuevos centros, incluso refuerzos de profesorado. No obstante, nos vamos a encontrar con una movilización mañana en Almería y, bueno, con una visión bastante diferente de lo que ha sido el inicio del curso. Así que, bueno, me van a dejar que salude al responsable de organización de USTEA en Almería, que es Javier Muñoz. Hola, Javi, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Fran, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, estoy bien, pero la verdad es que he escuchado 90 millones de euros en los últimos 5 años, creo que 30 en la actualidad en inversión, nuevos centros, nuevos institutos, más profesores. ¿Vosotros cómo veis las cosas? ¿Tan positivas, tan optimistas como se dicen desde la delegación y la consejería ahora en la vuelta al cole? Pues desde luego que a nosotros nos gustaría verlo tan positiva, tal y como venden los mensajes triunfalistas que vienen desde Consejería. Pero nuestro punto de vista es totalmente opuesto. Es decir, nosotros hablamos de un año más de viejas carencias en las que se vienen repitiendo año tras año y que parece que la costumbre de que se vayan repitiendo lo hace que se conviertan en aspectos que tenemos que considerar como normales. Pero además, este año enfrentamos nuevas dificultades que han encontrado los centros educativos en este mes de septiembre. Hmm. El tema de las vacantes, porque ¿qué hay de cierto en algunas informaciones que nos han llegado a Onda Cero de que, bueno, para empezar hay profesionales que no saben qué vacantes van a quedar cubiertas e incluso maestros educadores que nos dicen que no conocían las labores que tenían que realizar, ni siquiera los horarios que había en el curso? Exactamente, Fran. Como venimos diciendo, son viejas carencias que parece que al repetirse año tras año tenemos que considerarlas como normales y como que tengan un carácter ordinario. Es decir, echando vista atrás una semana en ese inicio de curso, tanto de centros de educación infantil y primaria como en institutos, pues encontramos que el primer día de clase, a la vez que llegaban los niños el día 10 a las clases de infantil y primaria, 170 docentes que llegaban por primera vez a ese centro, a esos centros. Recuerdo que son 172 los centros de educación infantil y primaria que hay en la provincia. Pues, entre ellos, 170 docentes llegaban a la vez que el alumno, sin haber podido programar sus clases, sin haberse podido coordinar, ni siquiera sin conocer al centro y al alumnado que se iba a encontrar. Hmm. Al igual, una semana después, el día 15, 190 profesores y profesoras de institutos se veían en la misma situación. Todo esto, estamos hablando de que son pues 10 o 15 días que la consejería se ahorra Hmm. de los sueldos de estos docentes y que viene marcado además de unas oposiciones que se realizaron en el mes de agosto, en el mes de julio, perdón, y en las que han quedado desiertas pues un gran número de plazas que han tenido que ser cubiertas ahora a principio de curso, pero que sabían con tiempo que hacían falta y que los centros Sí. los necesitaban para empezar a funcionar. Sí, sí. Bueno, se ha hablado mucho también, o se ha querido poner de relieve el refuerzo en la atención a la diversidad. No sé si esto está ya, Javi, dimensionado, digamos, porque, bueno, también nos llegan informaciones que cada vez son más, ¿no? Las necesidades especiales de diferentes alumnos, que cada una también tiene diferentes tipologías. ¿Son suficientes los refuerzos que se han impuesto este año, que se han aportado este año a la educación almeriense? Exactamente. Mira, esto de los refuerzos viene de un acuerdo que si quieres después hablamos un poquito más sobre él, que la consejería firma con algunas organizaciones sindicales. Es cierto que en este inicio de curso se han incorporado a los centros docentes que vienen en unos programas de refuerzo a la lengua y refuerzo a las matemáticas. Son algunos, desde Consejería hablan de más de 2.000 docentes, pero nosotros nos gusta remarcar que son docentes que vienen con fondos europeos, que no generan puestos estructurales y que van a estar ahí mientras los fondos europeos persistan. En contrapartida, ¿qué nos llega a nosotros? ¿Qué tenemos? Mira, en ese acuerdo en el que hablamos se habla de los especialistas en sí de atención y diversidad, que no son otros que los maestros de PT, pedagogía terapéutica, de Mm. audición y lenguaje y de orientación. Lo que nos llega a nosotros en este inicio de curso es que, por ejemplo, las docentes de audición y lenguaje, un año más, soportan
un volumen de trabajo que no es apropiado ni para poder desarrollar su labor en condiciones adecuadas y sobre todo mucho menos para poder dar una atención al alumnado más vulnerable, recordamos, de manera adecuada. Hablamos de censo, es decir, una maestra de AL puede llegar a atender, y de hecho hay casos en la provincia en las que atienden a más de 60 alumnos y alumnas, recorriendo 3, 4, incluso hasta 5 o 6 centros a la semana. Si es lo que hablamos siempre, si una maestra de AL tiene 25 horas a la semana y tiene un censo de 60 alumnos, sin ser yo especialista de matemáticas, a mí las cuentas no me salen. Sí, sí. Bueno, además, y por terminar con este asunto, creo que vosotros no formasteis parte de ese acuerdo desde Ustea. Mañana además os vais a movilizar en parte por esto, ¿no? Exactamente. Nosotros nos firmamos el acuerdo por este y por otros muchos aspectos. Es decir, este acuerdo ha generado que el día 5 de septiembre la Consejería publica unas instrucciones de modificación de horarios en los centros educativos. Es decir, en todos los centros educativos de infantil y primaria se han tenido que reorganizar unos horarios que ya estaban hechos. Muchos centros todavía no han podido comenzar a trabajar con los horarios. ¿Y qué incluye esta instrucción? Es decir, pues que incluía una supuesta reducción horaria para los docentes de 25 horas a 23 horas y media lectivas, que en la realidad nosotros nos gusta decir que este acuerdo tiene mucha letra y poco fondo, porque en la realidad la única reducción es que se produce en horas de recreo y siempre que sea posible. Es decir, esto ya se venía haciendo desde 2010 a través de los turnos de guardia que existían en muchos centros siempre que era viable, porque en la mayoría de los casos, en muchos casos, por falta de personal, esto no era viable. En secundaria este acuerdo, que se olvida un poco de él, pero nos habla de las 18 horas lectivas, que ya existía, es decir, sabemos que los profesores y profesoras de secundaria tienen 18, pudiendo llegar en casos excepcionales hasta 21, y este año, tras una nueva instrucción, tras un nuevo acuerdo, pues nos encontramos con que la mayoría de los centros de secundaria el profesor está por encima de 18 horas. Sí, sí. ¿Por qué además consideramos que este acuerdo no era un buen acuerdo y no se firmó? Pues porque recordamos, y nos gusta siempre recordar esta parte gran negativo, que la educación pública desde el año 2019 ha sufrido un recorte de 2.402 clases públicas. Este año se prevé que con las supresiones de este año se alcance incluso las 3.000 unidades públicas, además de saturados centros. Es decir, encontramos centros de la capital de Almería, como puede ser el CEI Lope de Vega, que tienen clase a 27, 28 alumnos. Encontramos centros como el Clara Campoamor de Huesca o el Frinel, que se les suprimen unidades de 3 años. No podemos firmar un acuerdo en el que no deje, o en el que conste, por una parte, el fin de la supresión de unidades en la pública, que no se traslada de la misma forma a la concertada, y sobre todo con una bajada de ratio real en la que los docentes y las docentes puedan trabajar y atender a sus alumnos con la calidad que ellos merecen y necesitan. Bueno, la concentración es frente a la delegación de gobierno de la Junta de Andalucía, ¿no? Esta mañana, por la mañana. La concentración es en las puertas de la Delegación de Desarrollo Educativo, en la calle Paseo de la Caridad 125 a las 12:30. Sí, sí, sí. En el que... Sí. No, y por esos motivos que decías, ¿no? Que en realidad no parece que haya avances en cuanto a las horas y luego también pues la desaparición de unidades educativas, lo que, bueno, me lleva a hablar, ya para terminar, si quieres, Javier, de las ratios, ¿no? Porque, bueno, lo acabas de mencionar, se hablaba de 800 alumnos menos en Almería, la propia consejera decía de una mejora de esos ratios, no obstante, vosotros seguís viendo elevadas, por ejemplo, en ese caso que poníais en la capital, ¿no? En el Lope de Vega. Sí, no, desde luego de que cuando desde Consejería se intenta hablar siempre de esa descenso de la natalidad, tenemos que recordarle que Almería, el descenso de la natalidad, por diferentes características, no afecta tanto como en otras provincias, pero aún así vemos como año tras año, es decir, el año pasado fueron alrededor de 30 unidades las que se suprimieron. Tenemos casos, es decir, he puesto el caso concreto del Lope de Vega, te podría poner el caso del CEI La Atalaya de Níjar, te podría poner casos del CEI Las Lomas de Roqueta de Mar, es decir, son muchos centros en los que encontramos ratios por encima de 25, por no hablar, como ya hemos dicho antes, pues evidentemente de los censos de las ratios que asumen los especialistas, los profesionales de atención a la diversidad, como he dicho, los PT, los AL, los orientadores.
decir ratios que con hasta 60, que es que parece, inasumibles. Exactamente. Parece una cifra desde luego que inabarcable, y los que seamos padres yo creo que nos hacemos una clara Nosotros que idea. tenemos contacto con las profesionales nos dicen que es inasumible, si Es generan tremendo. un estrés, no llegan y gracias a la... Pues, hay algunas palabras que sí coincido con ella, que gracias a las grandes profesionales que tenemos, a los grandes docentes que tenemos en Almería y en Andalucía, esto al final se está sacando adelante, Sí, pero sí. con muchas carencias y con muchas horas de trabajo fuera pues del que viene regulado. Del que les corresponde. Pues sí, señor. Javi, que te agradezco mucho que hayas estado conmigo y se lo has contado aquí a los oyentes de Onda Cero. Nada, Fran, muchísimas gracias a ti por contar con usted.